Nuevamente tengan ustedes muy buenos días. Vamos a dar inicio a la presente audiencia pública. El expediente es el 73-2023 TCE. Como primer punto vamos a hacer lectura del acta de la audiencia. Miércoles 1 de febrero del 2023, audiencia pública convocada por la primera sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, presidida por el señor vocal Víctor Manuel Villanueva Sandoval y conformada por los señores vocales María de Guadalupe Rojas Villavicencio y Juan Carlos Cortés Tataje. Expediente 73-2023, recurso de apelación interpuesto por la empresa El Cholito SRL en el marco del procedimiento de selección subasta inversa electrónica número 3-2022/EP-UO0808, primera convocatoria convocada por el Ejército del Perú, Sexta Brigada de Selva, unidad operativa 0808. Para la contratación de suministro de bienes, adquisición de suministro de alimentos para el consumo humano para el personal TSMB de las unidades y pequeñas unidades de la Sexta Brigada de la Selva. Se encuentra presente en representación de la empresa Cholito SRL para realizar el informe legal el señor Jerry Takayama Toguchi, con registro en el Colegio de Abogados del Callao, número 6353. Asimismo, en representación de la empresa Corporación Agropecuaria Berta, Sociedad Anónima Cerrada, se encuentra presente para realizar el informe legal el señor Cristian Mauricio Albán Silva, con registro en el Colegio de Abogados de Lima, número 39157. Se deja constancia que la entidad no se presentó a esta audiencia pública pese a haber sido debidamente notificada el 26 de enero del 2023 mediante publicación en el tomarrazón electrónico del Tribunal de Contrataciones del Estado. Se deja constancia que la audiencia pública se lleva a cabo empleando la aplicación de Internet Google Meet y es grabada haciendo uso de la tecnología habilitada por el Tribunal de Contrataciones del Estado. La presente acta será suscrita de manera electrónica únicamente por los vocales integrantes de la sala y la secretaria del tribunal. Muchas gracias. Gracias. Según lo solicitado por la empresa vocales, impugnante, tiene el uso de la palabra el señor abogado de Takayama Toguchi. Adelante, señor Takayama. Señor vocales, buenos días. Como cuestión previa, presidente vocales, buenos días. Señor vocales, buenos días. Como pues, a ver, un momento, señor Takayama. Escuchando a otra cuestión persona. previa, por favor. Sí. Por principio de equidad, soy el... A ver, un momento, señor Delgado, por favor, guarde silencio, no hablemos al mismo tiempo. Señor Takayama, un momento, por favor, vamos a escuchar qué es lo que desea decir señor Delgado. Dígame, señor Delgado. Señor Delgado. Secretaría, ¿me pueden confirmar quién es el señor Delgado? Buenos días con todos. Buenos días, señor presidente. El señor Delgado ingresó más de las 9 de la mañana. Sin embargo, se le reiteró varias veces si venía de parte de quién y no respondió nada. Por eso no consignan el acta tampoco. Ya, ok, gracias. Entonces, continuamos con el señor Takayama. Por favor, señor Takayama, adelante con su informe. Ok. Bueno, señor presidente, señores vocales y todos los presentes, buenos días. El primer objetivo de nuestro recurso de apelación es que se deje sin efecto la decisión del órgano encargado de las contrataciones de haber declarado como no admitida nuestra oferta. Según el acta de otorgamiento de la Buenapro, nuestra oferta fue declarada como no admitida porque no habríamos cumplido con presentar dos documentos obligatorios. El primero de estos documentos es el certificado de calidad del fabricante. Y el segundo documento que no habríamos presentado es la autorización sanitaria de establecimiento más carta de autorización del titular. Estos son los documentos no presentados en nuestra oferta, por los cuales no, el órgano encargado de las contrataciones decidió no admitirla, ¿no? En ese escenario yo creo que lo primero que habría que preguntarse de manera natural es que si estos documentos, según las reglas de las bases, eran de presentación obligatoria en la oferta. Al respecto, tenemos que señalar que en el caso del documento denominado certificado de calidad, este documento se menciona en 5 productos del listado contenido en el capítulo 3 de la sección específica de las bases, ¿no? En el caso del documento autorización sanitaria de establecimiento más carta de autorización, este documento se menciona en 6 productos incluidos en el listado contenido en el capítulo 3 de la sección específica de las bases. Con esta referencia, lo que quiero precisar es que estos documentos que no están en nuestra oferta no se ubican en los acápites de documentos obligatorios, ni en el documento de presentación facultativa, ni tampoco son parte de los requisitos de habilitación.
Llegado a este punto, es necesario indicar que en la página 17 de las bases se incluye una advertencia que está en todas las bases. Esta dice que el órgano encargado de las contrataciones no puede exigir la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los cápites, documentos de presentación obligatoria o documentos facultativos, ¿no? Por lo tanto, la no presentación de estos documentos no puede determinar la no admisión de esta oferta, ¿no? Siendo un error la decisión adoptada por el órgano encargado de las contrataciones. Pero vamos un paso más allá. Digamos que no existiese la advertencia que hemos anotado, aún así, tal y como están redactadas las reglas de las bases, aún así no son exigibles estos documentos, ¿no? En efecto, si leemos detenidamente el texto de las bases donde se hace alusión a los documentos que no hemos presentado, en ningún punto se señala que deban ser parte de la oferta. En ese sentido, sobre nuestro recurso de apelación, la entidad ha enviado un informe técnico legal sobre el cual no voy a hacer mayor desarrollo, simplemente dice que nos dan la razón, que hay un error en la evaluación de nuestra oferta. El tercer administrado en la absolución, la empresa Corpaver, ¿quién es la que obtuvo la buena pro? Sí, señala que era obligatorio presentar los documentos que habíamos sometido en nuestra oferta, ¿no? Y para ello señala que, o para fundamentar su posición, señala que es obligatorio en la medida que la nota de pie página número 7 de la página 30 de las bases dice: los requisitos de habilitación son fijados por el área usuaria en el requerimiento. Ahora, como los documentos que no hemos presentado formaban parte del capítulo 3, entonces lo que concluye el tercer administrado es que como los documentos que hemos omitido se incluyen en las páginas de las bases que contienen el requerimiento, entonces esos documentos automáticamente se volvían requisitos de habilitación, ¿no? Sin embargo, como hemos indicado en el capítulo 3, donde se hace referencia a los documentos que no hemos presentado, en ningún momento se los califica como requisitos de habilitación. Más bien lo que dicen las bases es que los requisitos de habilitación son los contemplados en el documento de orientación aprobado por Perú Compras, ¿no? Como en toda subasta inversa, ¿no? Todas las subastas inversas señalan que los requisitos de habilitación son los comprendidos en este documento que he señalado, ¿no? Asimismo, habría que hacer énfasis que en la misma página 31 de las bases se incluye una advertencia, ¿no? En esta advertencia se indica que los requisitos de habilitación son los previstos en el documento de información complementaria aprobado por Perú Compras y que la entidad puede incluir otros si luego de aprobado este documento de orientación existe una norma que exija al proveedor contar con determinada habilitación legal. Sin embargo, el certificado de calidad de fabricante y la autorización sanitaria de establecimiento más carta de autorización no solo no están en los documentos de información complementaria aprobados por Perú Compras, sino tampoco existe una norma legal que los requiera para poder ejecutar el objeto de la convocatoria, ¿no? El segundo objetivo que tiene nuestro recurso de apelación es que se inicie un procedimiento administrativo sancionador a los postores que ocuparon el primer y segundo lugar, ¿no? La empresa Corpaver, la obtuvo la buena pro, y el postor Adriana Toribio, quien ocupa el segundo lugar, ¿no? Porque consideramos que sus ofertas contienen información inexacta. Y sobre el particular debemos mencionar, de manera inicial, que como en todas bases de todos los procesos de selección que se convocan, se requiere la presentación del anexo 2, que es una declaración jurada conforme al artículo 52 del reglamento, y estas empresas, con la finalidad de cumplir con este requerimiento, incluyen en sus ofertas, en la página 7 de Corpaver y 5 de Adriana Toribio, esta declaración jurada, ¿no? Hay que tener en cuenta que uno de los aspectos declarados es que estos postores señalan que están participando en el presente procedimiento de selección de manera independiente, sin mediar consulta, comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor. Sin embargo, creemos que esa declaración es inexacta, es decir, que ambos postores habrían participado de manera vinculada. Y ello es así por una serie de hechos que se pueden registrar en sus ofertas, ¿no? El primer hecho que acredita la inexactitud en la declaración jurada es que ambos postores han presentado un documento titulado Cuadro Detalle de Especificaciones Técnicas.
Este documento no está requerido como parte de las bases y, bueno, para que dos postores elaboren y presenten un documento que no es requerido en las bases, es un claro indicio de que existe una vinculación entre ambas, ¿no? O por lo menos que existe una comunicación entre ambas, ¿no? No hay otra explicación racional para que un documento no solicitado en las bases lo presenten dos postores, ¿no? Que han participado de manera independiente. Sin embargo, lo que termina por convencernos es que en la medida que las bases no piden que este documento sea presentado de manera obligatoria, evidentemente tampoco incluyen un formato, ¿no?, de este documento. Sin embargo, si se compara ambos documentos, se puede evidenciar que la redacción no solo es la misma, sino que esto orienta que se trata de la utilización de un nuevo formato, incluso si se nota la selección de los productos y fabricantes es lo mismo, incluso consignan las mismas características y en el mismo orden, ¿no? Consideramos que esto ya es suficiente para acreditar la participación con previa conversación de ambos postores, ¿no? Y por lo tanto, esto acreditaría que es falso lo declarado en el anexo 2 de su oferta, ¿no? Ese es el primer hecho. Un segundo hecho es que en la página 14 de la oferta de Corpaver y en la página 13 de la oferta de Adriana Toribio, se advierte la presencia de un mismo registro sanitario. Esto, en principio, no tiene nada cuestionable, si no fuese por el hecho de que ambos fueron impresos el mismo día, a la misma hora, al mismo minuto, ¿no? Por ello, se evidencia que ambas ofertas fueron confeccionadas por la misma persona y de manera conjunta, ¿no? Incluso nótese que el escaneado del documento tiene la misma inclinación, que es un hecho no menor. Ahora bien, no solamente son estos dos registros sanitarios de estas páginas, sino hemos incluido un cuadro con todas las páginas en las que se repite lo mismo, ¿no? Autorizaciones sanitarias, impresas en la misma fecha, en la misma hora, en el mismo momento. Y un último hecho es aportado por el tercero administrado en su absolución. En la absolución, el tercero administrado señala que las coincidencias entre su oferta y la de otro postor es porque encargaron la elaboración de su oferta a un tercero. A ver, si a algún proveedor se le ocurre cometer la imprudencia, encargar la elaboración de su oferta a un tercero, esto no lo exime de la responsabilidad de presentar información inexacta y exacta y veraz, ¿no? Es decir, si aún cuando lo dice un tercero, si se miente o se presenta una información inexacta, el postor es el que es responsable, ¿no? Asimismo, el hecho de que se acepte que sea encargado de la elaboración de su oferta a un tercero nos permite válidamente suponer que Corpaver encargó la elaboración de su oferta a Adriana Toribio. Eso que cerraría o comprobaría que ambos están mintiendo en su anexo número 2. Ahora, una pregunta válida es, ¿esto amerita la apertura de un procedimiento sancionador de extinción? Sí, hay un caso similar que se abordado en la resolución que tienen a la vista. Bueno, las conclusiones son obvias, nuestra oferta debió ser admitida, debe revertirse esta decisión de no admitir nuestra oferta, y adicionalmente debe iniciarse el procedimiento sancionador a las empresas o a los postores Corpaver y Adriana Toribio. Gracias, señor presidente. Muy bien, gracias. El señor abogado Cristian Albán Silva, en representación de Corporación Agropecuaria Berta José Anónima Cerrada. Adelante, doctor Albán. Muchas gracias. Buenos días con todos. Voy a compartir mi presentación. Ok, bueno, comencemos con el principio, ¿no? ¿Cuál es la justificación que plantea el apelante para que se revierta la no admisión de su oferta, ¿no? El apelante, como bien lo ha señalado, no adjunta dos documentos que se requieren como requisitos de habilitación, ¿no? El certificado de calidad de fabricante y la autorización de uso de un documento emitido por SENASA. Ahora bien, la justificación del apelante para haber omitido presentar estos documentos que se solicitan en las bases y que se solicitaron nosotros lo presentábamos y cualquiera que quiso presentarse o participar en este procedimiento de selección tuvo que considerar que estos eran documentos que tenían que presentarse porque formaban parte de los requisitos
la justificación del apelante es que no eran documentos de presentación obligatoria. Sin embargo, las bases en el numeral 2.2.1, literal F, dice de manera textual que los requisitos de habilitación son documentos de presentación obligatoria. Entonces, a ver, de que no eran documentos de presentación obligatoria no es cierto, los requisitos de habilitación lo son. En segundo lugar, en el capítulo 4, denominado requisitos de habilitación, en el título del capítulo 4, hay una nota al pie que dice: los requisitos de habilitación son fijados por el área usuaria en el requerimiento. Cuando uno va al requerimiento, que son 3 páginas, de la página 23 a la 26, se fija que ahí hay documentos que se solicitan. Por ejemplo, el certificado de calidad del fabricante, o el registro sanitario, el plan la validación técnica del plan HACCP, ¿no? Y entonces, en base a esto, es que los postores decidieron o no participar en este procedimiento de selección, y nosotros hicimos nuestra oferta. A ver, no era tan difícil, ¿no? O sea, te presentas a un proceso por 1 millón de soles y tienes que leer bien las bases, ¿no? ¿Qué dices? Las bases dicen, te vas al literal F y dice requisitos de habilitación. Vas a los requisitos de habilitación y lo primero que encuentras en una nota al pie es que los requisitos están en el requerimiento. Vas al requerimiento, que son 3 páginas, las lees y te das cuenta de cuáles son los documentos que se solicitan. No era tan difícil o tan complicado, ¿no? Y es más, el certificado de calidad se pide para aceite vegetal, arroz, azúcar, y la autorización de este documento emitido por SENASA se pide para otros bienes, ¿no? Arveja, frijol, etc. Ahora, el apelante señala que no presentó estos. Ahora, ¿por qué no presentó estos documentos el apelante? ¿No? Señala, o porque no se fijó en que se solicitaban, o porque consideró que no se debían presentar de manera obligatoria. No queda claro, ¿no? Pero cuando uno revisa su oferta, se da cuenta que sí presenta parte de los documentos que se solicitaron como requisitos de calificación, de habilitación, ¿no? Como por ejemplo, presenta la autorización sanitaria del SENASA, presenta los registros sanitarios, presenta la validación del plan HACCP, etcétera. Es decir, presenta una parte de los documentos, pero la otra parte decide omitirla. Luego dice que no son obligatorios, ¿no? Lo que en el fondo pretende el apelante es que se le dé un tratamiento preferencial. Nosotros presentamos los documentos que las bases solicitaban. Supongo que hubieron postores que no tuvieron estos documentos y no participaron en el procedimiento de selección porque no los tenían. Entonces, al final del día no queda muy clara la posición de la entidad, del apelante. Es decir, ellos quieren que se admita su oferta por documentos que formaban parte de las bases, pero quiere que no les sean exigibles a él. Porque en todo caso, si las bases no eran claras, es decir, si los requisitos de habilitación no estaban en el capítulo 4, si no estaban en el capítulo 3, pues, digamos, las bases estaban mal elaboradas. Si los requisitos no se debieron pedir, también las bases estaban mal elaboradas. Es decir, lo que está pretendiendo el apelante es que se le dé un trato preferencial, porque en todo caso, si esos requisitos no eran exigibles, entonces las bases son nulas. Si los requisitos no estaban en el lugar que debían estar, las bases son nulas. Pero lo que no cabe es lo que está pidiendo el impugnante, que es que, a pesar de que los documentos se exigían en las bases, a él no se le exijan. Creo que eso es digamos, el problema en su apelación, ¿no? Y en cuanto al informe de la entidad, bueno, el informe de la entidad no dice nada, ¿no? O sea, dice simplemente, nos equivocamos, dale la razón al impugnante, sin fundamentar absolutamente nada, ¿no? Un informe realmente que deja bastante que desear, ¿no? Y finalmente, respecto a los cuestionamientos que señala respecto a una supuesta colusión, ¿no? Pues no hay ninguna prueba, ¿no? Digamos, todos son sospechas del impugnante, ¿no? Es cierto, ahora, como ustedes se dan cuenta, lamentablemente, incluso en procesos sencillos como deberían ser esto, es complicado hacer las ofertas, ¿no?
mi cliente pues se dedica a la comercialización de alimentos, no a hacer ofertas, ¿no? Entonces, lo que suele pasar en estos casos, no debería, porque debería ser algo mucho más sencillo, supongo que espero que en algún momento con el tiempo lo sea, es que uno haga sus ofertas, pero siendo tan complicado hacerlas, que hay notas al pie de página que te remiten a otros lugares, que tienes que buscar, que te tienen que encontrar tales cosas o otras, pues le envían o le encargan la elaboración de la oferta a otras personas, ¿no? Y esto es lo que ocurrió en este caso. Desconocemos si es que un participante más también le encargó a una tercera persona la elaboración de su oferta, ¿no? Pero lo cierto es que estas coincidencias no prueban ningún tipo de colusión, arreglo, ni nada por el estilo, ¿no? Lo único que prueban es que una misma persona hizo la oferta para ambos, pero de ahí deducir que hay una colusión es como decir que porque nosotros y un competidor tienen el mismo proveedor, hay una colusión entre nosotros, ¿no? Ah, bueno, los dos le compran perdón, los dos le compran harina a Licorp, entonces están coludidos. Son solo sospechas del impugnante sin ningún fundamento. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias. Doctor Takayama, ¿algo que agregar? No, señor presidente, nada que agregar, todo está claro. Muy bien. Gracias. ¿Los señores vocales desean realizar consultas? Licenciada Rojas. Sí, buenos días. Buenos días con todos. Sí, quisiera hacer una pregunta al representante del tercer administrado, en este caso. Al doctor Albano. Así es. Adelante, Gracias. licenciada. A ver, considerando que la normativa establece que las bases deben ser suficientemente claras, que permitan a los postores elaborar sus ofertas adecuadamente, ¿usted considera que con esta información, o cómo podríamos entender que las bases son claras si usted, de lo que nos ha señalado en esta audiencia, está refiriendo con suficiente claridad de que en las bases hay indicaciones a pie de página que llevan a otra información y a otra información? Y además, incluso en ese pie de página remite al requerimiento, pero el requerimiento es una serie de condiciones, ¿no? ¿Cómo podemos establecer que se cumple con digamos, un principio importantísimo en las contrataciones de claridad en las bases? ¿Cómo podemos sostener eso? Más allá de la debida diligencia, que ya usted lo ha referido, ¿no? De que el postor tiene la obligación de revisar las bases antes de presentar su oferta, y en todo caso también tiene la posibilidad de consultar en caso no hayan aspectos no abordados con claridad. Pero ¿cómo podemos sostener que las bases son claras suficientemente para que un postor pueda hacer una oferta adecuada? Porque en la compra pública el tema principal no es únicamente, digamos, no es solamente el procedimiento de selección, sino todo lo que se deriva de ello, ¿no? La contratación y principalmente la ejecución, la obtención del bien, servicio u obra que se convoca. Entonces, ¿cómo le podemos, y un punto de inicio son las bases, cómo podemos establecer en este caso particular que las bases cumplieron con ese requisito de claridad? No, yo coincido efectivamente en que las bases tienen una elaboración poco feliz, ¿no? Porque, claro, lo lógico hubiera sido que en el capítulo 4, donde se establecen los requisitos de calificación, se hubiera señalado con claridad cuáles eran estos requisitos y no tener que que efectivamente establecer una nota al pie que te remita al capítulo 3 y que ahí recién, digamos, junto con las especificaciones técnicas, tratar de adivinar cuáles son los requisitos de calificación. Yo también considero que las bases pudieron haberse redactado de una mejor manera, ¿no? En ese aspecto sí hay una falta de claridad evidente, ¿no? Ahora, con lo que ha señalado también respecto a la respuesta o a la absorción que ha dado la entidad dice, según se ha señalado, que existe un error. ¿Cómo entendemos lo que realmente quiere la entidad?
hubiera querido, o sea, de no existir ese error, hubiera querido que se presente como documento de presentación obligatoria o que no. ¿Cómo interpretaría el tribunal qué es lo que necesita la entidad? Lo que, a ver, es Que difícil. no se considere como requerido o que se considere realmente como un error, pero sí requerido. O sea, ¿cómo interpretaría el tribunal lo que realmente necesita la entidad? Lo que ocurre es que lo que nosotros vemos en el informe de la entidad es, digamos, algo posterior primero que no, quienes emiten el informe no son quienes elaboraron las bases del procedimiento, y es una revisión después de ocurridos los hechos, ¿no? Y para ser sincero, lo que dice el informe no tiene ninguna justificación, porque como usted bien lo acaba de señalar, el informe dice que hay un error, pero no dice cuál es el error, en qué consiste. O sea, yo coincido en que las bases tienen una falta de claridad, pero cuando uno lee las bases detenidamente, que es lo mínimo que se esperaba que realizara la entidad para hacer su informe, se advierte que estos documentos formaban parte de los requisitos de habilitación, y es por eso que no se admite la oferta del impugnante. O sea, no hay duda que la entidad, al momento de elaborar las bases, consideró que estos documentos eran requisitos de calificación que todos los postores debíamos cumplir. O sea, a mí no me queda duda de eso. Uno lee las bases con detenimiento, más allá de que efectivamente no es claro. Si uno lo lee con calma, se da cuenta que forma parte. Lo que la entidad dice que es un error es simplemente un dicho sin ningún sustento, porque dice que es un error, pero no dice por qué es un error. Si efectivamente o sea, simplemente dice, no es un error porque no eran documentos de presentación obligatoria. Pero cuando uno hace el link entre lo que dice el literal F del numeral 2.2.1 y la nota al pie de página y se va a los requisitos al requerimiento, advierte que estos documentos se solicitaban tanto como el plan de validación HACCP o el registro sanitario. Entonces, es claro de las bases que estos documentos sí se solicitaban. Y lo que creo que es más importante señalar, pueden haber postores que no participaron en el procedimiento porque no tenían estos documentos, por ejemplo, ¿no? O hay postores que no se presentaron porque no les quedó claro qué cosa es lo que finalmente se requería. Bien, entonces usted se ratifica en la falta de claridad en las bases, ¿verdad? Sí, claro. Bien, gracias. Eso es todo, señor presidente. Doctor Cortés. Buenos días con todos. En mi caso no voy a formular consulta, señor presidente. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Quería efectuar una consulta de repente el doctor Albán, que lo tenemos ya en la pantalla porque nos ha suelto una consulta. Estos documentos que no han sido presentados por por el impugnante, ¿son documentos en la eventualidad que se determinara que son exigibles? ¿Son documentos subsanables? Estamos hablando de la autorización sanitaria de establecimiento, que es un documento que expide una entidad pública. El otro documento es el certificado de calidad, me parece. Sí, pero no, ambos documentos son documentos expedidos por privados. En el primer caso es la autorización del titular del documento emitido por SENASA. La autorización del titular del documento que expide SENASA. ¿Y el segundo documento es? Es también una autorización del fabricante que vendría a ser un tercero, ¿no? Ok, me queda mucho más claro. Gracias por su respuesta. Bueno, creo que los puntos que van a ser objeto de... no, tenía una pregunta más al señor Takayama. Doctor Takayama, no sé si entendí bien, igual nosotros vamos a revisar, obviamente, después de esta audiencia, la documentación que obra en el expediente, pero no sé si entendí bien que toda la documentación, si bien no estaba en el listado de documentos de presentación, pero estaba en un mismo lugar, y usted presentó algunos, pero estos dos no, ¿o me estoy equivocando? Creo que estoy equivocado, ¿verdad? A ver, nosotros luego de haber leído detenidamente las bases, llegamos a la conclusión de que esos documentos por los cuales se nos ha no admitido nuestra oferta no eran de presentación obligatoria, porque no son requisitos, no están calificados como requisitos. La pregunta concreta es, a ver, se lo voy a poner de esta manera más sencilla. Estos dos documentos estaban junto con otros documentos que usted sí presentó. No. Ya, eso era lo que quería conocer.
que si estaban en el mismo lugar de las bases. Porque si no, No, están en el capítulo 3, en diferentes apartados. ¿Cómo es posible que sí presentó algunos y estos dos no? Cuando eran documentos No, los que hemos presentado, disculpe, señor presidente, lo que hemos presentado son los requisitos de habilitación. Recordemos que estamos en una subasta inversa, porque he escuchado requisitos de calificación y consultas. Acá no hay consultas ni hay requisitos de calificación, hay requisitos de habilitación. En una subasta inversa, los requisitos de habilitación ya están predefinidos por un documento aprobado por Perú Compras. Nosotros hemos presentado los que están en ese listado, porque esos son los requisitos de habilitación. Están en la ficha técnica. Los que están en el documento de orientación. Perú Compras Okay. aprueba un documento de orientación por cada producto que tiene una ficha técnica y en este documento especifica cuáles son los documentos que constituyen requisitos de habilitación. Entiendo, ok. Igualmente vamos a revisar, obviamente, la información que usted nos da. Gracias por su respuesta. Gracias también por su presencia y la presencia del señor Albán. No teniendo más consultas en la sala, damos por concluida la audiencia pública. Muy buenos días. Buenos días.